Gloria al Señor, aleluya. Cristo vive, bendito. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a buscar, amados hermanos, en la palabra de nuestro Dios, Primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer los versículos 7 y 8. Primera de Pedro 2, versículos 7 y 8, para la honra y gloria de nuestro Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios, amados hermanos, dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Pueden tomar su lugar. El tema, amados hermanos, de esta noche es: no tropieces en Jesús. No tropieces en Jesús. El propósito de Dios, amados hermanos, para el hombre desde un principio ha sido un propósito bueno. Primero, cuando el hombre, amados hermanos, antes de que fuera creado el hombre, Dios preparó un hábitat perfecto, un hábitat, amados hermanos, donde no le faltara nada. Tenía todo lo necesario para alimentarse, tenía todo lo necesario, amados hermanos, para estar bien. Pero el hombre, amados hermanos, fue el que echó a perder el proyecto de Dios. Muchas veces nosotros le echamos la culpa a Satanás, al diablo, pero, amados hermanos, realmente es el hombre el que toma malas decisiones, aún en contra de su propia vida. Entonces, no es culpa de Satanás, sino del hombre. Los propósitos de Dios, pues, amados hermanos, siempre han sido buenos para el hombre. Pero ¿por qué tropieza el hombre, amados hermanos, con los propósitos de Dios? ¿Por qué tropieza el hombre, amados hermanos, con los propósitos de Dios? En ese tiempo, cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, le dio un mandamiento y le dijo: no comas de este árbol, porque el día que comas de ese árbol ciertamente morirás. Sin embargo, el hombre comió de ese árbol. Y, amados hermanos, en este tiempo, nuestro Dios, a causa de nuestras iniquidades, a causa de nuestros pecados, de nuestras malas obras, envió a su Hijo unigénito para que padeciese y muriese por nosotros, y que a través de su sangre todas nuestras culpas y pecados fuesen redimidas. Pero el hombre, amados hermanos, ha tropezado también con esto, porque ha desechado, amados hermanos, y ha tomado en poco este sacrificio que fue consumado en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Nosotros, amados hermanos, no deberíamos encontrar tropiezo en Jesús, sino al contrario.
Deberíamos entender, amados hermanos, que nuestra vida está escondida en Jesús. Amén. Y que nuestra vida, amados hermanos, que está escondida en Jesús. Cuando Él venga, amados hermanos, a encontrarse con su iglesia en las nubes, esa vida que está escondida en Jesús, amados hermanos, nos levantará de la tumba para ir al encuentro con nuestro Maestro. ¿Pero qué pasa? Bueno, dice la palabra de Dios, amados hermanos, que tropezamos siendo desobedientes a la palabra, ¿sí? Y ciertamente, amados hermanos, algunos dice que fueron destinados para esto, pero nosotros hemos sido llamados, amados hermanos, para formar parte del cuerpo de Jesús. De tal manera, pues, amados hermanos, que tenemos la oportunidad de ser salvos. ¿Quiénes tropiezan en Jesús? Le voy a poner 3 ejemplos. Primero, amados hermanos, los incrédulos. Aquellos, amados hermanos, que por más que se les habla, se les dice, han tomado la decisión, amados hermanos, de no creer a la predicación. Juan 3, 16 al 21. A ver qué dice. Juan 3, 16 al 21. Vamos a ver qué dice. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Los incrédulos encuentran tropiezo en Jesús. ¿Quién es más? Los incrédulos, pero ¿quién es más? Aquellos que no quieren arrepentirse de sus malas obras, que les gustan las tinieblas porque sus obras son malas, y no quieren venir a Jesús porque no quieren dejar de hacer lo que hacen, porque lo que hacen les agrada, les gusta. Así es de que los incrédulos, amados hermanos, los incrédulos y aquellos, amados hermanos, que se deleitan en hacer lo que a Dios no le agrada, encuentran tropiezo en Jesús. 2. Los que creen a su manera. Aquellos que creen a su manera. Aquellos que dicen, amados hermanos, yo creo en Dios, pero yo quiero vivir mi vida. Yo creo en Dios, pero estoy convencido de que Dios no me va a condenar por lo que hago, porque su amor es superior al juicio. ¿Ustedes qué dicen?
No. Están totalmente confundidos. Porque el Señor, amados hermanos, ha dicho claramente que Él no va a tener por inocente al malvado. Él dice claramente, amados hermanos, que Él no va a tener por inocente al malvado, sino que Él, amados hermanos, le va a pagar en su mano el precio de sus malas obras. Así es de que todo aquel hombre que cree en Dios a su manera, a su forma, también encuentra tropiezo en Jesús. Porque creyendo, amados hermanos, que Dios va a pasar por alto sus pecados no arrepentidos, está engañado. Está viviendo totalmente engañado. Y es cierto, amados hermanos, cuando el hombre expresa y dice, Dios me ama. Porque lo hemos dicho, Dios es amor. Y Él ama al hombre, amados hermanos, desde que es formado en el vientre de su madre. Por todos los años que vive, amados hermanos, en su peregrinar en esta tierra, Dios tiene amor por ese hombre. Y constantemente, amados hermanos, le está llamando al arrepentimiento. Constantemente le está diciendo, amados hermanos, que se tiene que volver de su vana manera de vivir para que pueda gozar, amados hermanos, de los deleites que Dios tiene preparados en el reino de los cielos para sus hijos. ¿Pero qué hace el hombre? Se engaña a sí mismo diciendo, Dios es amor y Dios no me puede enviar al infierno por causa de mis malas obras. Y eso, amados hermanos, lo lleva a no arrepentirse. A no arrepentirse. Y querer vivir, amados hermanos, la vida como le viene en gana, creyendo en Dios. Pero creyendo, amados hermanos, creyendo de una manera engañosa. Sí creo en Dios. Es más, yo platico con Él. Es más, Él me oye. Es más, Él me responde. Yo le oro a Dios y Él me contesta. Pero no quiero dejar la droga. No quiero dejar el alcohol. No quiero dejar los pecados sexuales. Y estos hombres, amados hermanos, encuentran tal tropiezo en Jesús que su destino es el infierno. Aún creyendo. El que no cree, amados hermanos, como quiera, ignora que hay un Dios. Ignora, amados hermanos, para su propia perdición, que va a haber un encuentro con el Señor. Por eso es que está escrito, prepárate para el encuentro con tu Dios. Prepárate para el encuentro con tu Dios. ¿Con qué fin? Pues con el fin de que cuando tengas este encuentro con tu Señor, no salgas avergonzado delante de su presencia, sino que al contrario, seas de aquellos a los cuales Él dice, venid benditos de mi Padre, a gozar de las delicias que han sido preparadas para ustedes. Pero muchos hombres, amados hermanos, hoy en día le creen en Dios, pero a su manera. Y Dios, amados hermanos, no quiere eso, porque estos hombres inclusive han acomodado la Biblia, le han quitado, le han aumentado y la han acomodado, amados hermanos, para poder seguir viviendo una vida perdida. Hoy, amados hermanos,
Si usted no lo sabe, ya hay una Biblia para homosexuales, ya hay templos, amados hermanos, donde estos hombres se pueden reunir, ¿va? Ahí entran lesbianas, entran homosexuales, entran de todo tipo de personas, y no es malo, porque aquí en este lugar, amados hermanos, también invitamos a homosexuales, también invitamos, amados hermanos, a hombres y mujeres que estén perdidos en las prácticas pecaminosas, pero con el fin de que conozcan a Jesús, se vuelvan de sus malos caminos, se arrepientan y sean salvos. Lo malo, amados hermanos, es que en estos lugares se complacen en decir que creen en Dios, pero en seguir haciendo lo mismo. Y le añaden tanto a la palabra de Dios, amados hermanos, que inclusive se atreven a decir que entre David y Jonathan, el hijo de Saúl, había, amados hermanos, una relación homosexual. Jehová los reprenda. Amén. A estos hijos del diablo. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Estos dos, pues, amados hermanos, el primero, el incrédulo, y el segundo, amados hermanos, el que cree a su manera, están destinados a sufrir la condenación eterna. Quiero llevarlos a Romanos 2, 5 al 9. Romanos 2, amados hermanos, 5 al 9. Dice la palabra de nuestro Dios ahí en Romanos 2, 5 al 9 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna para los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Por la dureza de tu corazón, por tu corazón no arrepentido, dice, atesoras para ti condenación, juicio eterno. Y amados hermanos, pudiéramos decir, bueno, estos dos grupos, está bien. Pero ¿qué pasa con aquellos que nos decimos cristianos, amados hermanos? Que buscamos, amados hermanos, servirle a Dios, pero que la sana doctrina nos afecta, que la sana doctrina nos cae pesada. Y que, amados hermanos, queremos estar en el mundo y queremos servirle a Dios. Y Él dice claramente: no pueden servir a dos señores. Entiéndanlo. No pueden servir a Dios a dos señores. Porque amarán al uno y aborrecerán al otro. Nosotros, amados hermanos, hemos sido sacados de esos lugares donde vivíamos, amados hermanos, donde vivíamos un evangelio aparentemente bueno, y Dios nos ha sacado de ahí, amados hermanos, para que retomemos las cosas, volvamos, amados hermanos, a la senda antigua y comencemos nuevamente a aprender las cosas de una manera diferente. ¿Por qué? Porque los rudimentos, amados hermanos, de la fe que nosotros aprendimos
eran unos rudimentos que traían cierta alteración que a Dios no le agrada. Nos enseñaron, amados hermanos, a volvernos a las tradiciones del mundo. Nos enseñaron, amados hermanos, a vivir como vive el mundo, y Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos un pueblo ¿qué? Santo. Santo, porque Él es santo. Y santo, amados hermanos, quiere decir apartado. Santo quiere decir apartado. Y eso es que estamos apartados para Dios, para amarle, para servirle y para recibir de Él, amados hermanos, todas sus promesas. Pero para eso tenemos que ser obedientes. Tenemos que ser apartados de toda especie de mal. No podemos, amados hermanos, estar anhelando estar en las bodas del Cordero y estar viviendo, amados hermanos, de una manera desordenada. No se puede. Así no son las cosas. Así no funcionan. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros queremos vivir de nuestra manera, empezamos a encontrar tropiezo en la palabra de Dios. Empezamos a encontrar tropiezo en Jesús. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Quiero llevarlos, amados hermanos, allá a Primera de Juan. Aleluya. Déjenme checo la cita porque bendito sea el nombre de nuestro Dios. Primera de Juan 2. Primera de Juan 2, 15 al 17. Primera de Juan 2, 15 al 17 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué? No está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. No ames el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Hoy, amados hermanos, muchas congregaciones se están preparando, amados hermanos, para festejar Navidad. Y qué triste, amados hermanos, porque el Señor es claro y dice: no plantes árbol para acera, no plantes árbol para hacerte un Dios. Pero aprendimos mal, nos enseñaron mal, enseñamos mal. Pero al Señor le ha placido, amados hermanos, sacarnos de esos errores y traernos a su luz admirable. Hoy, amados hermanos, tenemos esa oportunidad de retomar las cosas, dejar las tradiciones del mundo y volvernos a Dios. Pero, amados hermanos, no estar hoy en el mundo y mañana querer estar en el reino de los cielos. No. Que seamos, amados hermanos, sin doblez. Que seamos, amados hermanos, de una sola pieza. Que entendamos, amados hermanos, que nuestros ojos deben estar, nuestra vista debe estar dirigida al Rey de Reyes y Señor de Señores, y no desviarnos porque nuestra carne anhela, desea otras cosas, sino someternos
someternos a Dios. Someternos a Dios. Bienaventurado, amados hermanos, bienaventurado el hombre que no haya tropiezo en Jesús. Bienaventurado el hombre, amados hermanos, que no haya tropiezo en la palabra de Dios. Bienaventurado el hombre, amados hermanos, que escudriña la palabra de Dios y que le pide a Dios que el Espíritu Santo venga, amados hermanos, a ministrarle, a revelarle lo que la palabra de Dios dice. Y que le pide a Dios, amados hermanos, el poder vivir la palabra de Dios. Porque al reino de los cielos no entra el que más conoce. Al reino de los cielos entra el que más vive la palabra de Dios. Bienaventurado el hombre, amados hermanos, que no encuentra tropiezo en Jesús y que no encuentra tropiezo en la palabra de Dios. Lucas 7. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Lucas 7, 22, 23. Aleluya. Y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Por qué, amados hermanos, nuestro maestro, cuando hablaba con los fariseos, con los escribas, tenía un pleito terrible con ellos? ¿Por qué? Porque ellos, amados hermanos, encontraron tropiezo en Jesús, pues lo desecharon. No creyeron, amados hermanos, que era el Hijo de Dios. No creyeron, amados hermanos, que era el Mesías. Y lo desecharon. Y buscaban, amados hermanos, hacerle mal en lugar, amados hermanos, de buscar el bien. En lugar, amados hermanos, de unirse a Él para servirle, buscaban siempre, amados hermanos, encontrar algo de qué acusarle. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Por eso es que nuestro maestro, amados hermanos, siempre les habló fuerte. Si ustedes ven en la palabra de Dios, el Señor, amados hermanos, la única vez que le habló fuerte al pueblo fue, amados hermanos, cuando les dijo: el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene entrada en el reino de los cielos, no tiene parte en el reino de los cielos. Y que, amados hermanos, sus discípulos empezaron a ir y que solamente quedaron los 12 apóstoles. También les dijo: bueno, si también ustedes se quieren ir, váyanse, ¿verdad? Sin embargo, amados hermanos, ellos se quedaron ahí. Pero ustedes van a ver que al pueblo el Señor nunca le habló, amados hermanos, de una manera fuerte. Inclusive les dijo: lo que les digan los escribas y los fariseos que hagan, háganlo, pero no lo hagan como ellos hacen, porque dicen hacer y no hacen. Entonces, amados hermanos, el pleito no era con el conocimiento que ellos tenían. El problema era que, conociendo lo que tenían que hacer, no lo hacían. Y ese, amados hermanos, es el mismo pleito que tiene Dios, amados hermanos, con muchos pastores que no investigan, que no se meten
¿Por qué voy a festejar algo que el mundo festeja? Que muchas veces lo hacen, amados hermanos, por atraer personas que van a vivir engañadas toda su vida. La palabra de Dios dice que ofrecen libertad siendo ellos mismos esclavos del pecado. Esclavos, amados hermanos, de prácticas que a Dios no le agradan. El deseo, amados hermanos, del corazón de nuestro Dios es que nosotros no encontremos tropiezo en Jesús ni en la palabra de Dios. Pero para eso tenemos que disponernos, amados hermanos, a vivir una vida conforme a lo que Dios quiere que vivamos. No conforme, amado hermano, amada hermana, a lo que yo pienso, a lo que yo quiero, porque ahí es donde está el problema exactamente. Cuando yo quiero vivir, amados hermanos, a mi forma de pensar, voy a encontrar tropiezo en Jesús y voy a encontrar tropiezo también en la palabra de Dios. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Nuestro hermano Manuel para terminar con la actividad. ¿Sí cierras la cámara, amado hermano? Gloria al Señor, maravilloso es Dios. Qué maravilloso es el Señor, hermano. Bienaventurado todo aquel que no haya